Bueno, les decía hace unos instantes que íbamos a continuar con literatura, aunque esta de más cerquita, no de Irlanda, sino de aquí, de Málaga. Una novela escrita por malagueños, ambientada además en la Costa del Sol, pero que tiene una particularidad muy importante, y es que era como una especie de carrera de relevos. Y yo decía, lo van a entender luego cuando se lo explique. Bueno, pues ahora mismo ya tenemos aquí a dos de los autores, porque son 5, de Estupor.5, que así es como se llama la novela. Se los presento rápidamente. Tenemos por aquí a Juan Pérez Pozo. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Carlos Guillermo Navarro. Hola, ¿qué tal? tal? Comentaba que sois 2, porque todos no cabíamos aquí en el set, pero que sois 5 los autores, ¿no? De ahí el punto 5, ¿no? Exactamente. Somos 5 los autores que hemos escrito esta novela y que esperamos que guste. Y bueno, ahora después hablaremos de ella según tú nos vayas preguntando. Bueno, yo lo primero que quiero es ver la portada de la novela para que ya las personas, porque está ya a la venta, ¿no? Está ya a la venta. Vale, pues para las personas... Se presentó en la Feria del Libro de Málaga, Ajá. Se ha presentado también en la Feria del Libro de Granada, la hemos presentado en el Ateneo de Málaga, ayer en la Biblioteca Emilio Prados, y hoy estamos aquí con mucho gusto en Procono. Bueno, contarme un poco, no sé por dónde empezar, la temática de la novela, cómo llegasteis a esta idea, empezar como queráis. Venga, por ejemplo, Guillermo, cuéntame bueno, tú. Yo lo primero que tengo que decir es que la pérdida de razón no solamente consiste en que a uno se le vaya la cabeza, sino en que 5 escritores se pongan de acuerdo, ¿no?, para escribir una novela. Eso sí que es verdaderamente terrible, ¿no? Y lo digo terrible porque eso es lo que yo le dije, ¿no?, a Antonio García Velasco cuando me llamó y me dijo, oye, vamos a escribir una novela, ¿no?, entre 5, ¿no? Y yo le digo, pero tú estás loco, o sea, no es que cada uno tenemos un concepto de la vida, cada uno tenemos un estilo distinto, cada uno tenemos... Pero lo que pasa es que aquí hay que ser una persona que debe de entregarse también un poco, ¿no?, a la globalidad de la novela, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no?, y creo que en definitiva todos hemos colaborado perfectamente, ¿no?, en esa realización, porque a la larga ha salido una novela como si lo hubiese escrito una persona exclusivamente. Claro, me imagino que habrá sido, bueno, como decís al inicio, esa idea, pero claro, las primeras dudas que le asaltan a cualquier persona que os esté escuchando es, bueno, ¿cómo dais forma luego a eso? Porque si tú empiezas a escribir un texto y luego lo pasas a otra persona, ¿cómo es el devenir de esos personajes, no? ¿Habéis tenido libertad para poder seguir? Era un tanto difícil, pero empezó uno con 4 o 5 líneas, siguió otro, seguimos otro hasta terminar un capítulo, y luego cada capítulo interveníamos los 5, pero no por el mismo orden que habíamos escrito el capítulo anterior, sino por un orden aleatorio. O sea que si yo recibía la novela el 5º, yo lo podía mandar, por ejemplo, al que me lo había enviado a mí previamente, o a quien yo quisiera de los otros 5. Y así seguíamos la novela. Qué bien. Bueno, disculpa que os interrumpa, pero estamos viendo imágenes mientras charlamos de esa presentación última, que fue ayer mismo en la Biblioteca Emilio Prados de El Palo, y ahí se ven al resto de autores, que son Antonio García Velasco, que además comentaba que es un poco el promotor de la idea, comentaba él hoy, también Antonio Porras, José Oliveiro, y bueno, pues un poco que al principio una cosa que parece una historia impensable, ¿no? Ha supuesto una sorpresa para el lector, porque ellos están comentando que la presentaron en la Feria del Libro de hace poquito, pero es que ha tenido una acogida estupenda, ¿no? Fue la más vendida. ¿Esperabais esto, que este experimento que os habéis montado luego encima? Porque al final, cuando uno escribe algo, lo que quiere es que le gusten a los lectores, ¿no? ¿Esperabais este éxito? No, no lo esperábamos, pero la verdad es que nosotros ya no nos reconocemos como un solo escritor, nos reconocemos como 5 en un solo escritor. O sea, que los 5 no tenemos, digamos, ninguna trascendencia en uno solo, ¿no? Sino que son los 5 los que le dan el conjunto y le dan la unidad a la novela. Qué bien, qué bien. Como si fuéramos uno, claro, exactamente. Claro. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Contestando a la pregunta que tú también acabas de decir, ¿no? Yo me acuerdo que el principio, o sea, porque es que no me acuerdo de los pasajes que yo he escrito, simplemente no uno, porque soy muy cineasta y puse como una especie de homenaje, ¿no?, a una película que era El tercer hombre, ¿no?
Pero salvo eso, que además no viene el nombre de la película ni nada, sino simplemente no el hecho en sí, hay una cosa muy clara. Yo cuando empezamos, ¿no? Pues a mí no me habían dicho que era una novela policíaca, ni que era una novela no negra, ni que era una novela de guerra, ni romántica, ni nada de nada, sino simplemente que empezamos, ¿no? Y dijo Antonio, bueno, voy a empezar yo. Empezó a escribir, y a mí lo que me llega, me parece que porque fui el segundo, ¿no? Fue simplemente, ¿no? Que una persona estaba escribiendo, ¿no? en un ordenador, que de buena primera suena el teléfono, sale corriendo. La mujer cree que va a tirar la basura y es que va en busca de otra persona, ¿no? Bueno, y a mí me llega a continuación esa historia, o sea, esa historia que no sé ni por dónde continuar. Y eso es lo que pasó al principio, que es que cada uno no iba de una manera verdaderamente como le venían los asuntos, ¿no? O sea, no tenía futuro la novela, tenía nada más que el presente y el pasado, ¿no? Sí, pero Carlos, para no tener futuro, lo cierto es que son más de 300 páginas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, sí, quiero decir, que no es una totalmente, novelita no, porque, así de decir... Claro, no, porque es es que una además, señora novela. Lo que ocurre es que cuando llega uno a la mitad de la novela ya más o menos ha encauzado la historia, ha encauzado el contenido, ha encauzado el estilo, hay muchas cosas, ¿no? Eso no quiere decir que no esté encauzado desde el principio, porque desde el principio casi nos pusimos de acuerdo, no de acuerdo hablado, sino de acuerdo al leerlo. Claro. O sea, no que vimos cuáles eran aquellas personas que de una forma u otra llevaban las de ganar, llamémoslas así, en el estilo, y entonces dijimos, pues vamos a adaptarnos, ¿no? Y se ha acabado, nada Claro. más. Os iba a preguntar, bueno, para las personas que a lo mejor pues, tengan ya esa curiosidad, que además, como hemos dicho, la novela Estupor.5 ya la pueden encontrar en las principales librerías de nuestra ciudad, porque además tuvo pues una muy buena acogida por los lectores en la Feria del Libro, pero ¿de qué va la novela? Porque yo he hablado de intriga, contarme un poco dónde está ambientada, no sé, darnos alguna pista. La novela está ambientada en la Costa del Sol, va de intriga, pero yo creo que es mucho más que la intriga. O sea, a través de sus personajes nosotros intentamos hacer lo local universal. Y todos los personajes tienen algo concreto, pero también algo que trasciende esa concreción. Y no puedo adelantar demasiado más, pero en fin, la novela, cada personaje creo que tiene simbolismo por sí mismo y luego también la manera de actuar en la propia trama, pero también un aporte simbólico. Es que yo os digo, porque leo por aquí, cosas que yo he leído por ahí para informarme un poco. Por ejemplo, los lectores valoran mucho la profundidad psicológica de los personajes. Carlos. Sí, es que hay una cosa, que es que para llegar a cabo una novela de este tipo, si las personas que estamos ahí tenemos unos conceptos muy distintos unos de otros, imagínate que uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, le llegan una cosa y a lo mejor no le gusta, pues lo que hay es que unificar un poco ese criterio general en donde todo el mundo se siente, ¿no?, atraído por la historia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de la sociedad, pues hablamos de la corrupción. Si vamos a hablar de ciertas personas, hablamos de la mafia. Si hablamos de esto, hablamos de delincuentes, de no sé qué. Cosas que, en definitiva, a todos nos unía un poco, ¿no? O por lo menos la visión que teníamos de las personas esas. Y eso es lo que verdaderamente nos unía. Y al mismo tiempo, la sorpresa que se iban dando, porque yo te puedo decir que es muy difícil explicarla. ¿Por qué? Porque va dando sorpresas entre sorpresas, porque cada uno le iba dando, ¿no?, un matiz determinado a la historia, ¿no?, que hacía que cuando llegara a ti, lo que tú habías pensado anteriormente se te venía abajo. Yo muchas veces decía, ¿pero por dónde me ha salido este? Otro, digo, Dios, este otro, ¿por dónde va? Dios mío, yo que había dejado esto no para que fuera por este camino, ¿no? O sea, no, pero... Sí, claro, hablamos de giros inesperados porque sois personas diferentes, pero al mismo tiempo tenía su hilazón, ¿eh? O sea, que no, por ejemplo... No, si yo eso lo tengo claro, porque si ha tenido tan buena acogida entre el público, tiene que haber sido una novela redonda, pese a que la habéis escrito 5 personas. Pero hay un misterio que se puede desvelar con respecto a lo que dice Carlos, y es que todos los 5 tenemos ya en nuestros ojos, detrás de nuestra retina, tenemos un montón de palabras, un montón de frases, un montón de párrafos, un montón de libros que nos han acompañado durante mucho tiempo y también tenemos los antecedentes de haber sido autores de otras novelas, cada uno por ellos mismos, ¿no? Pero durante la pandemia
pues aunamos esos esfuerzos, esa experiencia que tenemos individual cada uno de haber tenido ya su propia producción, y nos aunamos y, como dice bien Carlos, nos conjuntamos todos, pero ojo, sin en ningún momento, solo al final, cuando ya terminaba la pandemia, en ningún momento ponernos en contacto por teléfono, ni decirnos ninguna observación, ni hacernos ninguna observación. Solamente ha sido el producto de una conjunción natural y espontánea de 5 autores, eso sí, ya con un recorrido anterior. Claro. Bueno, pregunta obligada. Yo sé que hace poquito que ha salido, pero ¿habéis pensado ya en una nueva novela? Dada la buena acogida que ha tenido esta. En principio hubo una propuesta en su momento, porque la novela termina un poco abierta. Abierta quiere decir que hay personajes que no terminan, ¿no? Sino simplemente no, que se queda. Hay cosas que a mí me encantan, ¿no?, en la novela. O sea, ¿no?, yo, por ejemplo, ¿no?, en mis novelas casi siempre dejo, ¿no?, muchísimas partes abiertas para que el espectador pues participe también de la novela, ¿no? Pero allí se planteó el hecho de que a ver si podíamos cada uno seguir como si fueran una especie de redonda en donde tirar por cada lado, ¿no? O sea, que uno hiciera una novela, el otro, que la continuara, ¿no?, cada uno, ¿no? Hubo algunos que estaban diciendo que sí, otros diciendo que bueno, que la novela esta no era esto y se había terminado, otros están diciendo, oye, ¿por qué no continuáis la novela? Vamos, bueno, que están todas las posibilidades. Están todas las posibilidades. Por lo que estoy viendo, ¿no? Efectivamente. Pero hay una cosa que me gustaría aclarar, ¿no? Porque parece como si la novela, dado que somos tan diferentes, pues hay como elementos estancos, ¿no? O sea, y no es así. Por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo mío, ¿no? El ejemplo mío, yo soy un hombre también de teatro, que me gusta mucho el diálogo y me encanta, en las novelas pone diálogo y todo, ¿no? Pero a mí cuando me llegaba la novela, ¿no?, había algunos que habían puesto 4 páginas o 5 páginas de diálogo. Y yo decía, bueno, yo ya no voy a seguir con el diálogo porque es que es terrible, ¿no? Y entonces lo que hacía era que yo ponía la narrativa. O sea, no, que era un complemento lo que hacíamos. Y efectivamente la novela nos llegaba, pero tú tenías que complementarla, no simplemente decir, oye, esto es lo que a mí me gusta. Sí, a mí me gusta esto, pero hay que poner lo otro, ¿no? Claro, O sea que... claro. Bueno, en cualquier caso ha sido toda una sorpresa para los lectores, que muchos han descubierto después, ¿no?, cómo se ha hecho la novela, ¿no? Y la verdad es que tiene un hilo argumental muy atractivo, que han valorado mucho los entendidos en estas cosas del leer, y la verdad es que desde aquí nosotros la recomendamos, les recordamos que ya la pueden encontrar en las principales librerías. Y si ahora os parece, como habéis venido vosotros representando a todos los autores, pero tenemos ahí un vídeo con una pequeña intervención de cada uno de ellos. Os recuerdo, Antonio García Velasco, Antonio Porras y José Oliveiro. Vamos a ver este vídeo para ya que quede más redonda la entrevista, y a vosotros dos pues muchísimas gracias, y recordar que la novela es Estupor.5, que la busquen, que ha tenido muy buena acogida y además pues es un proyecto súper original. Escuchamos al resto de autores. Fui el promotor de la idea en cierto sentido, ya que les propuse a los 5, estuvimos hablando aquellos días del confinamiento y demás, y les propuse una idea propia de un taller de escritura, pero sin saber, de escritura creativa quiero decir, sin saber la trascendencia que iba a tener, simplemente como un juego que duraría el tiempo que, no el tiempo de la pandemia, sino a lo mejor un mes o nos aburriríamos antes. Lo cierto es que yo comencé el tranco primero, porque tranco era cada una de las vueltas que daba al pasar de uno en otro, y escribí 5 o 6 líneas, posiblemente, no sé si corresponde al primer punto y aparte de la novela. Se lo pasé a otro, no recuerdo ahora quién, y este otro compañero amplió, proyectó el personaje, abrió nuevas posibilidades y así sucesivamente. De tal manera que era una expectación esperar que diera la vuelta y llegara otra vez a uno, cuando efectivamente uno se encontraba en ese momento perdido. ¿Cómo ha continuado esta historia? Pues me pareció un reto muy interesante en tanto que significaba, sin saber el argumento que iba a seguir,
establecer un sistema de relevos, diría yo incluso, de la carrera, donde cada uno de nosotros cogía el relevo y dejaba la historia, llevaba la historia por los derroteros que estimara conveniente, hasta volver al tranco siguiente, que significaba que el resto de los compañeros seguirían también el proceso evolutivo que uno había hecho, uno tras el otro. Problemas o interés especial que me planteaba a mí era que a la vez era lector y escritor. Y era lector porque cuando me venía el recorrido de los otros 4, lo que se me estaba planteando era leer lo que ellos habían descrito para, de alguna forma, ver hacia dónde reenfocaba la novela, porque donde yo lo había dejado, yo ya no podía seguir. Podía aparecer cualquier otro personaje, podía desaparecer cualquier otro personaje, o podían incluso haber condicionado el valor, los principios, la personalidad de alguno de los sujetos que ya teníamos descritos. La historia se fue formando precisamente de la forma en que ya se ha ido comentando por los compañeros, de una manera totalmente imprevista, porque al no tener un presupuesto redaccional anterior, una historia prevista, un guión más o menos contemplado, sino que todo fue generado a partir de la continuidad permanente de lo que se iba escribiendo y rotando en cada tranco por los 5 coautores, pues obviamente nunca podíamos ver cómo podía terminar una historia como esta. El principio sí, porque ya estaba iniciada. Como decía Antonio García Velasco, él inició unos renglones que después fuimos añadiendo y añadiendo, y cada vez que terminaba un tranco volvíamos a empezar otro, y así hasta 13 trancos tuvimos para dar contenido a 350 y tantas páginas, porque ya dijimos, hay que acabar esto, hay que acabar. Pero sí es verdad que tenía ya principio, pero el fin no lo teníamos muy claro. Ni siquiera teníamos claro que íbamos a seguir escribiendo.